Hola a todos, bienvenidos a Sarale. Sara, soy yo. Y bueno, hoy os recibo con nuevo peinado, nuevos colores. Hay sorpresas y tal en el pelo, pero bueno. Pero bueno, eso no es lo importante. Hoy la cosa es que hoy os quería traer la reseña de Una mirada a Lisbeth Sheldon por James Tiptree Jr., traducido por Carla Bataller y editado por la buena gente de Crononauta. Bueno, primero comentar que en realidad Alice B. Sheldon y James Tiptree Jr. es la misma persona, es esta mujer de aquí, que también encontramos aquí dentro. Alice B. Sheldon es... de verdad que la historia de esta autora me parece muy curiosa. Y es que Alice B. Sheldon fue una escritora que estuvo escribiendo relatos de ciencia ficción muy chulos, algunos de los que encontraremos aquí, que ahora mismo os hablaré de ellos, bajo el seudónimo de diferentes autores. El más común que ella usaba era el de James Tiptree Jr., pero también usó el de Raccoon Sheldon. ¿Por qué hizo esto? Bueno, pues porque la ciencia ficción por aquellos años, incluso ahora también vemos, obviamente a las mujeres se las publicaba muy poco, entonces esta autora pues tenía miedo de que no se la publicara o que se la estigmatizase de alguna forma. Entonces, como ella quería que sus relatos se leyesen como a cualquier otra persona, como se leía el de los hombres, pues quiso precisamente eso. Entonces adoptó un seudónimo para no tener, digamos, los mismos problemas que otras autoras como Ursula K. Le Guin, Joanna Russ tuvieron en ese momento. Comentar además que, bueno, esto ya es un poco curiosidad, aunque creo que aparece en el posfacio. Cuando se descubrió quién era Alice B. Sheldon en realidad, hasta entonces nadie sabía quién era James Tiptree Jr., o sea, se había comunicado por carta, pero no la habían visto en persona nunca, claro. Y el caso es que siempre se estuvo debatiendo si quien lo escribía era un hombre o una mujer. Y entonces a mí me hizo mucha gracia porque había una persona, un hombre, que decía que es que su escritura era... tenía que ser sí o sí masculina. Y no sé, esto es una tontería, pero que a mí me hizo gracia porque dices, nope. Como que las razones que ponía eran como muy metiéndose con el género femenino, como no. Y entonces decía que su escritura que no, que él era un hombre y no sé qué. Pero bueno, al tema. Bueno, Una mirada a Alice B. Sheldon es un compendio de 3 relatos y un mini ensayo escritos por la autora, y además incluye una serie de un prefacio y unos posfacios. Además viene acompañado por algunas imágenes que os dejaré en pantalla mientras comentamos el libro. Se me hizo muy raro porque dentro de las novedades de Cronautas que yo me pillé yo me suscribí a la caja literaria de todo el año. Pues dentro de las novedades que tenía Cronauta para 2021, debo reconocer que el de Una mirada a Alice B. Sheldon fue el que menos me apetecía, con el que menos expectativas tenía, pero desde luego era el que menos me llamaba la atención. Así que fue una sorpresa enorme cuando, según le iba leyendo y según además también iba leyendo los postfacios, que creo que es muy relevante porque creo que sin ellos puede costar, o sea, no que cueste entender los relatos, no es eso, pero que ves de dónde viene la autora, por qué hizo esto, por qué escribió eso. Te da un poco más como de análisis, de insight dentro de su vida. Entonces, cuando lo terminé, la verdad que me quedé con una sensación muy plena, pero un poco rara también, porque sentía que estuviese calificando, cuando hice la reseña en Goodreads y todo esto, me sentía como si estuviese calificando un poco la vida de la autora, porque al final es como son relatos desde cuando empieza antes pues eso, siendo James Tiptree Jr., hasta después de que se descubriese que es una mujer y de todo lo que supuso para ella. Entonces, este compendio la verdad que me ha sorprendido en 2 vertientes, tanto como lectora como también como futura escritora, si se me puede llamar así, o juntaletras, vamos a dejarlo ahí. La verdad que me sorprendió muchísimo, primero como lectora, porque los 2 primeros relatos, especialmente el segundo, y bueno, justo lo mencioné la semana pasada en el vídeo de 6 distopías que te dejan el culo torcido, que tenéis por aquí. Los 2 primeros relatos, la verdad que empiezan de una manera que piensas que puede seguir de una manera, y la verdad es que según se va desarrollando, y precisamente el segundo, te va dejando un mal rollo que lo flipas, de verdad. Te deja una sensación de un poco de ansiedad incluso, porque es lo que comentaba en el vídeo, es un poco como que lo ves que podría ser tan real que dices, es que seguro que viene alguien que se lo podría creer y podría pasar esto. Pero bueno, empezando por el primer relato,
llamado Houston, Houston, ¿me recibes? Nos cuenta la historia de unos tripulantes de una nave que después de un tiempo un poco perdidos en el espacio se encuentran a otra nave. Bien, no puedo decir mucho más porque claro, es un relato, al final si no lo destripo todo. Nos pone una tripulación masculina en su mayoría versus una tripulación femenina en su mayoría. Me parece muy curioso porque digamos que empieza no como pues una tripulación normal, o sea, quiero decir, empieza como muy normal, pero sí que me trastocó mucho según iba leyendo porque había un personaje en particular que se llamaba Bud que las cosas que él hacía, la verdad que eran extremadamente humillantes para la persona a la que se lo hacía, ¿no? Entonces sí que hubo algún momento en el que quise un poco parar de leer y decía, joder, lo que estoy leyendo, ¿no? O sea, como algo muy desagradable. Luego en el posfacio, precisamente, yo decía, joder, ¿cómo siendo mujer escribes algo que es de verdad tan humillante, tan muy, muy desagradable? Y entonces me pareció muy curioso ver la relación entre lo que era la vida de la autora, cómo se sentía ella en cuanto a su género, en cuanto precisamente comentaban que ella no se sentía identificada con la idea de femenino que había en el momento, que era pues lo que hemos visto muchas veces, ¿no? Pues la típica mujer 90, 60, 90, rubia, con piernazas, culo, tetas que te cagas, y que ya no se sentía para nada dentro de este género. Al mismo tiempo se podría suponer que incluso a lo mejor habría sido trans, pero entonces son un poco suposiciones porque la autora no lo tenía claro, entonces solo podemos suponer, ¿no? Pero la verdad que el primer relato además tiene un plot twist muy chulo que a mí me gusta bastante, pero sí que es verdad que, jolín, las acciones de este personaje que os comentó Bad sí que me trastocaron mucho. Luego sí que quiero sobre todo hablar del segundo relato, con que ya lo tenéis en ese vídeo. Para mí es uno de los mejores relatos que he leído en mi vida, primero por cómo va juntando los diferentes formatos, ¿no? Es un relato que se cuenta de forma narratoria a través de cartas, de folletos, de pequeños fragmentos de periódico, de cosas así. Entonces lo que pasa es que una pequeña sinopsis podría ser que, bueno, existe una nueva organización que se llama Los Hijos de Adán, que piensan que, bueno, el hombre ha estado supeditado a las pasiones de la mujer, o sea, perdón, a las pasiones que le despierta la mujer, que es un matiz importante durante muchísimo tiempo y que debe liberarse si quiere que Dios vuelva a la tierra y les contemple. ¿Y cómo se van a liberar de la mujer? Pues matándola. A todo esto hay un protagonista que es un científico que va intercambiándose cartas con su mujer, entonces bueno, vamos a ir viendo lo que le va pasando tanto a la mujer como a las amigas de la mujer, lo que va descubriendo el científico en cuestión, etcétera, etcétera. Es un relato que de verdad digo que da muchísimo mal rollo, también me dejó con tan mal cuerpo que de hecho ese día dije, es que no quiero leer más porque te causa tal desasosiego y tal ansiedad, sobre todo pensar que podría ser real, yo creo que es el problema. Que de verdad te quedas mal. Finalmente el tercero es el más esperanzador y me gustó muchísimo, de hecho me inspiró un poco para escribir unos relatos dentro de mis clases de caja de letras de narrativa y me gustó mucho porque tenía una especie, aparte de, bueno, de que era una nave espacial, viajando por el espacio, era como una niña que le habían regalado una nave espacial, pues oye, como a los americanos le regalan un coche, pues a ella le regalaban una nave espacial. Y bueno, decidía que quería ir viajando y tal. Y bueno, se encuentra con una especie alienígena. Entonces lo que pasa a raíz de ahí lo tenéis que descubrir. Pero sí que me gustó porque tenía como un elemento muy inherente de ingenuidad, de inocencia, que no se pierde en ningún momento durante el relato. Y fue algo que de verdad me gustó mucho y me pareció, ya digo, muy esperanzador, y la forma de verdad en la que está escrito es maravillosa. Además, si sois lectores de ciencia ficción clásica, creo que está muy bien porque es precisamente muy de la época, ¿no? Además, como digo, tanto el prefacio como los posfacios de cada relato ayudan mucho a entender tanto la época como la autora y lo que sentía en ese momento. Finalmente, el cuarto es más un ensayo sobre mujeres escribiendo ciencia ficción y era un poco, bueno, pues unos pensamientos que tenía la autora. Esto me trastocó mucho especialmente porque me pilló en un cierto de bloqueo escritoril, si se puede llamar así, en el que me planteaba mucho las historias, ¿no? Digo, porque yo pensaba, jo, es que yo estoy escribiendo historias, pero
me dan un poco igual. O sea, quiero decir, son historias, bueno, pues es un cuento que te quedas pues bien, pero que no tiene una enseñanza. Y precisamente ella contaba que lo que ella quería con sus relatos era hacer algún tipo de moraleja, de aviso, de amenaza incluso, que son elementos muy inherentes a las distopías, ¿no? Y todo esto. Entonces me hizo reflexionar y pensar mucho en el tipo de historias que quería contar yo. Desde entonces intento que haya cierta, no moraleja, porque yo lo que escribo es muy cortito, pero intento que tenga algún tipo de motivo, algún tipo de sentimiento detrás y tal. Entonces, ya digo, fue un libro que de verdad no me esperaba para nada que me fuese a gustar tanto. Es muy curioso porque incluso aunque los 2 primeros relatos me causaron tal rechazo, pero es como un buen rechazo, es que es un poco difícil de explicar porque de verdad que te deja muy mal cuerpo. Pero es como que te sorprende tanto la edición como lo bien que está hecho, lo bien que está escrito, la historia, lo real que podría ser, la forma, porque en el caso del segundo me parece muy importante que la forma sea en forma narrataria, que sea a través de las cartas, que se haya respetado también y sobre todo los postfacios explicando, analizando la vida de la autora. Ya digo, ha sido un libro que de verdad me ha sorprendido mucho, me ha afectado mucho en el buen sentido, ya digo, como tanto lectora como junta letras, y sí que creo que deberíais darle una oportunidad, aunque es verdad que el primero y el segundo son dificilillos, a lo mejor si estáis en un momento un poco más plof de vuestra vida, a lo mejor no es el momento para leerlo, pero de verdad sí que lo recomiendo muchísimo. Y bueno, me encantaría saber qué opináis vosotros del libro, si lo habéis leído tanto en comentarios o en Instagram, como si no lo habéis leído, o si tenéis pensado leerlo. Y bueno, esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente vídeo.